Almuerzo gratis. Bienvenidos, gente, a este nuevo programa. Hoy estamos con Mariana, una vez más. ¿Cómo les va? Pero también nos acompaña a la distancia, y yo lo estoy viendo, ustedes no, pero qué aspecto lamentable. Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy en la cuarentena obligatoria, pero la higiene no es obligatoria y dado que estoy en mi casa y bueno, puedo darme el lujo de trabajar y de participar además de este programa, así como me estás viendo. Sí, pero es necesario que, digo, esas manchas de ketchup en la remera. Bueno, Está bien, igual nadie te mira, está bien. lo del Podemos. pelo, lo del pelo lo puedo justificar porque tampoco están trabajando las peluquerías. Este, Así que el poco pelo que me queda lo tengo así desparejo y despeinado. Pero tampoco estoy usando shampoo, pues no tengo muchas ganas de salir a comprar, tampoco que soy muy asiduo del shampoo. Y bueno, las manchas y todo eso y la vestimenta, ten en cuenta que estamos acá entre Sí, casa. sí, y tenemos en cuenta que sos Leandro también, que tampoco es que, digamos, Sí. fuera de la cuarentena mantenías una higiene excepcional, ¿no? Trataba de estar un poquito más presentable cuando iba a la oficina, por lo menos. Bueno, el tema de hoy, a ver, sí, vamos a hablar de la pandemia, pero desde otra óptica. El problema de fondo ya hablamos la vez pasada o la anterior. El problema que estamos padeciendo, ¿cuál es? Sí, la pandemia es parte del asunto, pero fundamentalmente es la incapacidad de los sistemas de salud estatales, o bien regulados o hiperregulados por el Estado, para lidiar con este tipo de problemas. En realidad, para lidiar con cualquier problema. Sobre todo con cualquier imprevisto, cuando es algo que nadie se veía venir. El problema es que en general, como están los servicios acá o en la mayor parte de América y de Asia, digamos, los países de subdesarrollo, cualquier cosa termina siendo un imprevisto. Claro. O sea, no es Sí, que sí. Si tampoco se lidia bien con las cosas previsibles, obviamente por con eso, lo que es imprevisto. un poquitito que te corres de la norma y ya es un desborde. Pero tenemos algunas buenas noticias. A estas alturas ya sabemos más o menos cuáles son las medidas que hay que tomar para minimizar el riesgo de contagio. Esto lo vimos, por suerte, digamos, todavía no tenemos un gobierno mundial, entonces podemos ver qué pasa. Por suerte. Sí, podemos comparar la experiencia de los distintos países. Entonces, ya sabemos que lo que funciona es hacer el test en todos los casos sospechosos, aislar a los infectados y quizás también a los más vulnerables. ¿Sí? Recordemos que más o menos el 80% de los muertos tienen más de 80 años. Y por otra parte que los que ya tienen serios problemas de salud tienen un riesgo mucho mayor incluso de morir por esta causa. Promover el uso generalizado de mascarillas, aunque sean improvisadas, sirven. Recomendar la distancia entre las personas, el cuidado de la higiene, bueno, este tipo de cosas. Esto es lo que se hizo con éxito en Taiwán, Hong Kong, Japón, Singapur, Corea del Sur y algún que otro. Checa, República Checa. Austria. Sí. Entonces, si se hace eso, y la gente obviamente cumple, ¿no? Porque la gente tiene que plegarse a estas medidas, el contagio y las complicaciones se moderan. No es perfecto, sí, todos estos países tuvieron también casos, tuvieron muertes por el nuevo coronavirus, pero no en la proporción que estamos viendo en otros países. Entonces se moderan las complicaciones y el sistema de salud no se ve desbordado. Entonces, hasta que tengamos una vacuna efectiva, eso es lo que tenemos, es lo mejor que tenemos. Lo bueno es que funciona, lo malo es que no beneficia directamente al gobierno promover este tipo de medidas, ni a sus aliados. Así que los gobiernos más autoritarios, digamos, los más mafiosos, se pueden tomar su tiempo, pueden ignorar la evidencia. Y bueno, acá en Argentina tenemos un excelente ejemplo, ¿no? Hoy mismo vimos larguísima fila de viejos para entrar a los bancos, porque de golpe abrieron los bancos, la mayoría sin mascarilla. Así que, por un lado, todo lo que dijimos recién es exactamente lo contrario, ¿no? Nos encierran a todos indiscriminadamente, pero por otro lado, fuerzan a los más vulnerables a exponerse, que
Digamos, es lo contrario a lo que indica, ya no digamos los expertos, es el sentido común. Decíamos, distanciamiento, no había distanciamiento, mascarillas, no había prácticamente mascarillas, y ¿qué otra cosa? Y los más vulnerables son los que deberían cuidarse más. Bueno, en este caso estaban todos en la calle amontonados. En el día, encima, en el día más frío del año, que también no era tan frío, 13, 14 grados, pero venimos de un verano fuerte, con mucho calor, y recién ahora empezó, digamos, a pegar un poco el otoño, y de los días otoñales, fue el más frío de todos, y las personas estaban, en algunas provincias más que otras, pero súper amontonadas, colas, pero estamos hablando de cuadras, varios cientos de metros, cuadras de cola, todos juntos para retirar dinero, ¿no? De pie, gente de 80, 90 años. Iba uno de un municipio, un trabajador del municipio a darles agua. Eso era todo el beneficio que tenían. Algunos estuvieron 12 horas más o menos esperando, y algunos ni siquiera encima pudieron retirar el dinero. Ah, sí. Se estuvieron esperando 12 horas para irse a sus casas sin nada, y esto es lo que el aspecto económico que afecta que el presidente de nuestro país, que bueno, ahora vamos a ahora vamos a eso, porque esto exactamente, pero esto que dijimos no le presta atención a la economía. Yo tengo anotadas algunas de las medidas que se tomaron, no solo en Argentina, sí, en otros países americanos y europeos también. Son algunas nada más. Todas las que voy a mencionar están basadas en el más puro pensamiento mágico. Ustedes díganme si esto es lo que yo a ver, todavía no lo tengo claro. Ustedes después díganme si creen que los responsables de esto son idiotas, son asesinos o son ambas cosas. Yo lo único que tengo claro es que las consecuencias de estas supuestas soluciones estatales van a ser más devastadoras que las que puede ocasionar cualquier virus. Ya millones de personas se quedaron sin ingresos, sin trabajo, pero esto es solo el principio, ¿sí? Esto puede ser mucho peor. Y ya van a ver por qué. Vamos a hablar de una por una. Esta por ahí más en Estados Unidos que acá, porque acá no hay con qué, pero también se habla de rescates a compañías que están en problemas. ¿Y qué compañía no está en problema hoy en día, no? En realidad, en este caso, las únicas compañías que se benefician son las que tienen buenas conexiones políticas. Pero mucha gente considera que el perjuicio es para las compañías que carecen de protección política. Pero no es así. El perjuicio es para todos, para absolutamente todos, ¿sí? Porque al margen de la injusticia que esto implica, le doy a una, le quito a la otra, o a una no le doy, a la otra sí. El resultado es que esos recursos que permanecen ociosos van a quedar ociosos gracias a los rescates. No van a cambiar de manos, aunque deberían cambiar de manos. Por ejemplo, el rescate a Boeing, ¿sí? Son aviones que no se están usando y están pagándoles para mantenerlos en desuso. Y ni hablar de lo que se está imprimiendo de billetes para hacer esos rescates. Ese es otro punto. Ahí tenés algo importante que después va a ser una bola de nieve. Sí. Y todos esos recursos no pueden ser destinados a satisfacer las nuevas necesidades y urgentes necesidades que impone la pandemia. Entonces, rescates, punto 1. Punto 2, centralización de los testeos. Esta es una de las cosas que hemos padecido. Recién ahora se está empezando a ver que, esto es inviable. ¿Cuál es el problema? Hay dificultades para acceder a los testeos. El gobierno intenta centralizar los testeos en una única institución estatal y esto hace muy difícil establecer quiénes son los que deberían cumplir en un aislamiento más estricto. Y no sabemos quiénes son los infectados. Tenías demora de hasta 5 días, entonces tenías durante esos 5 días acá, ¿no? Que llevaban las muestras al instituto donde se hacían, porque ahora ya se hacen en todos lados, pero durante 2 o 3 semanas se estaban haciendo en un solo lugar. 5 días tenías a una persona aislada, internada en una institución privada o pública, gastando recursos, y ocupando una cama que podía ser para otra cosa. 5 días nada más, y los médicos ni siquiera los van a ver, porque los médicos tienen orden de si están bien, no los pueden ver para no contagiarse. Así que una persona aislada dentro de una habitación, contactándose por teléfono con el médico que está en la otra habitación de al lado,
Y nada más, o sea, mirá el despilfarro de recursos que implica Y eso se suma al confinamiento así indiscriminado de toda la población por tiempo indefinido. Tal Entonces, cual. lo que hace es forzar a las personas que son más vulnerables a exponerse al contagio por parte de sus propios familiares. Si no sabemos quién está infectado y quién no, bueno, por más que los encerremos, lo que vamos a lograr es que se contagien entre ellos. Otro punto. Esto es algo de lo que se habló hasta ayer. La amenaza de expropiación de centros de salud privados. En Argentina, para los que no saben, hay un sector privado. Está, bueno, digamos, sobreviviendo en los intersticios que deja la intervención estatal, pero bueno, esto es lo único que falta, que castiguen a los únicos que todavía Lo sobreviven. único bueno que tenemos todavía. Y Sistema público. además eso va a generar sin duda que haya una desinversión en el ámbito sanitario fenomenal. A los tipos que tienen los centros médicos antes de que les pase eso, los van a cerrar porque después van a quedar destruidos. Sí. Van a destruir Y lo poco que nunca más van a funciona. invertir. El sistema público de salud ya estaba al borde del colapso, digámoslo, antes de la pandemia. Y si no estaba totalmente desbordado, era precisamente porque mucha gente pagaba de su propio bolsillo para evitarlo a toda costa, para atenderse mediante seguros de salud privados y de esa manera evitar caer en un hospital público. Esto a pesar de ya estar forzados a pagar, tanto por el sistema público como muchos por el sistema manejado por las distintas mafias sindicales. Y además, bueno, esto quizás es un tema largo, ¿no? Pero incluso el sistema privado está intervenido y lo que se paga es mucho más de lo que se debería, ¿sí? Los obligan a pagar por ley lo que llama el plan médico obligatorio, o sea que ya están pagando por mucho más de lo que deberían. Sí, además, perdón, vamos a dar uno de los ejemplos. Marcelo, si vos, por ejemplo, querés hacer tu cambio de sexo, me estuviste hablando en estos días de eso. Sí, te pedí también que no ponerte lo pechos. mencionaras al aire, pero bueno. Ah, Ahora ya lo perdón, van a perdón, saber. ok, perdón. Millones de perdón. personas lo van a saber. Un amigo Mi primo. se quería se quiere poner pechos y bueno, hacerse el cambio de sexo así llamado. Tiene que está obligado a cubrirlo Claro, la prepaga. Es uno de los tantos, ¿no? eso es parte del plan médico obligatorio. Eso es por ley. Es decir, que yo estoy pagando el cambio de sexo o la operación para un hiperobeso. No tengo la opción de evitar la cobertura, ¿sí? No puedo decidir no pagar por algo que nunca voy a usar. A ver, esos sanatorios tan limpios y son tan eficientes, precisamente porque hay gente que prefiere comer salteado con tal de pagar todos los meses su cuota para no caer en el sistema público. Si los privados, las instituciones privadas, pasan a ser controladas por alguna dependencia estatal, lo que vamos es hacia un sistema completamente estatizado. Y de ese sistema no se puede huir, salvo que uno huya del país, cosa que en este momento tampoco se puede hacer. Pero yo no creo que tomen una medida como esa por una única razón. Los políticos, sus familiares, sus aliados en el crimen en general, cuando tienen ellos un problema de salud, se internan siempre en los mejores sanatorios privados. Entonces yo no creo, de hecho ya están dando marcha atrás, ya están reculando. Por eso también hay escuelas privadas todavía, porque los funcionarios y los políticos que hablan maravillas de las escuelas estatales mandan a sus hijos a las escuelas privadas, cosa que les agradezco porque por lo menos en ese aspecto no nos hacen gastar más plata, pero bueno. Exactamente. Otro punto, control de precios. De esto ya hablamos la otra vez. Para sintetizar, ¿qué es lo que produce el control de precios? Escasez y la perpetúa a la escasez. Ya lo anticipábamos el día en que anunciaron precios máximos para el alcohol en gel. Desde entonces no se consigue en ningún lado alcohol en gel. Ni barbijos. Ni barbijos. Y ahora se extiende a un montón de otros productos. Así que la escasez se va generalizando. No solo es el control de precios, sino que en algunos lugares también es el control de la venta. Exacto. O sea, cuando vos en algunos lugares prohíben que se venda al público cierto producto, como los barbijos o como el alcohol en gel, se prohíbe que se venda al público porque supuestamente el Estado va
a determinar quiénes son los que lo necesitan más. Entonces va primero, o sea, la prioridad es al sistema de salud y así. Resulta que, por ejemplo, hoy me he enterado de una noticia, un amigo español me mandaba una noticia, el gobierno de España mandó a comprar, por un lado, respiradores a China. ¿Qué pasó? Los respiradores de China fueron a parar por una escala del avión a Turquía. Turquía confiscó todos los respiradores y los quedó. Resulta que España ahora no tiene los respiradores. Con los barbijos pasó lo mismo. Venían de Suecia, Francia se los quedó y ahora recién los están repartiendo a cuentagotas a Italia y España los barbijos. O sea, estamos hablando de cosas que si los gobiernos se encargan de hacer esas compras y esa repartija, vos mirá todos los trastornos y los problemas y la mafia que tenés en el medio, si vos no dejás que cada persona individualmente o cada empresa individualmente o cada hospital o sanatorio individualmente haga la compra de lo que necesita y lo pueda adquirir, digamos, que haya un libre mercado. No, ellos centralizan el comercio de los productos que más están faltando y que más importantes y el fracaso es universal para todos, lo sufren todos. Una cadena de mafias eterna, no termina nunca. Y esto se agudiza sobreprecios y bueno. También por la clausura de comercios. Ya han clausurado y muchos además han cerrado voluntariamente porque no pueden cumplir con los precios máximos que dicta el gobierno. O sea, la situación... Cierran farmacias en medio de una pandemia. Clausuran farmacias en medio de una pandemia. Sí. Es increíble. Eso es como si estás caminando por el desierto y hay un oasis y te lo sequen. Sí. Es impresionante. Y lo hacen, y no solo lo hacen, sino porque que... el precio del agua es muy alto. Sí, los funcionarios están contentísimos en Internet y llaman a la gente a denunciar. Llaman a la gente y la gente denuncia. También esto está promovido por los medios de comunicación. Sí. Y el otro día no me voy a olvidar nunca de este graph. Un graph que decía, de un noticiero de acá, denuncian aumentos de precios y faltantes. O sea, y sí, desabastecimiento. O sea, es que justamente a eso estamos porque están llegando. Denunciando eso, es que hay desabastecimiento. Exacto. O sea, da igual ya a esta altura si cumplen o no, porque lo que estamos viendo es que los comercios se dividen ahora en dos categorías: los que no cumplen con los precios máximos y todavía tienen productos que vender, y los que cumplen con los precios máximos y están desabastecidos. O sea, como es totalmente... Todo encima en un contexto de inflación generado por el gobierno. Sí. Todo esto es lógico y totalmente predecible. Vamos a otro punto. Otro problema, endurecimiento de los controles vehiculares en las calles. ¿Por qué es un problema? Porque de esta manera muchos de los proveedores de, por ejemplo, esto se ha dado en el mercado de las frutas y verduras, los que no tienen los papeles totalmente en orden y al día, algo que es casi imposible, por lo menos en el infierno burocrático que es Argentina, son demorados. Entonces, esto empeora la escasez y determina un incremento aún mayor de los precios, que es algo que estamos viendo en todas partes. Otro punto, postergación de los vencimientos de los pagos. ¿Tenés que pagar luz, gas, agua, Leandro? ¿No podés? Lamentablemente sí. No hay un control de precios para eso. No puedo cobrar 10 pesos. No, pero no te das problema, porque el gobierno va a obligar a los proveedores de todos estos servicios a seguir trabajando sin cobrar. ¿Sabes cómo termina esto, no? Yo te doy una pista. Andás comprando velas. Leña, carbón. ¿Vos decís que vas ahorrando agua? También. Sí. Carga la bañadera con... Mantener una bañadera llena. Y un par de bidones. Otro puntito acá. Prohibición de desalojos. Como la gente no tiene trabajo, no puede pagar sus alquileres, viene el gobierno a ayudar de esta manera. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Les cuento. Porque esto es tan previsible que ya se los puedo anticipar. Esa gente, pongamos un viejo cuya única jubilación más o menos fiable hoy en día es ese departamento o ese par de departamentos que logró adquirir con un esfuerzo de toda una vida remando contra la inflación, los impuestos. Si vos le das a uno en este contexto, se lo estás sacando a otro. Estás eligiendo quién va a morir de inanición acá. O vas a imprimir billetes y,
No, además, vamos a perdón, una hiperinflación. nunca, obviamente, como son políticos, nunca miran en el largo plazo, Sí. que es lo más complicado. En el largo plazo, si vos a mí no me dejás hacer con mi propiedad, o sea, cobrar de mi propiedad, ¿quién va a invertir después en O propiedades por, o en lo que sea? Pero además se supone que esto es para cuidar la salud de la gente. ¿Esto no va a traerle problemas de salud al tipo que ahora o por no lo puede? menos deja que cada uno, que cada inquilino con la persona a la que le Claro. paga, que arreglen como puedan, porque por ahí, bueno, por ahí, si vos tenés un inquilino que querés mantenerlo ahí, porque no te conviene igual que la persona se vaya, y aparte a dónde se va a ir hoy en día. Entonces, por lo menos que cada uno individualmente Esto promueve el abuso. arregle, Porque si vos... arregle cómo le va a pagar. Por ejemplo, que el pago del alquiler sea en cuotas Sí. o de alguna manera, pero deja que la gente pueda individualmente decidir ese contrato que tienen para que la cosa más o menos siga. Pero si vos obligás desde arriba, o sea, imponés que el sistema sea de determinada manera, lo que estás haciendo es perjudicando siempre a un grupo y supuestamente premiando a otro, que tampoco, ese otro grupo tampoco va a tener un beneficio, porque o sea, a No, la larga... los que van a tener beneficios son los vivos que se aprovechan. Asistencialismo. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Es más dinero a cambio de nada a gente que ya dependía del Estado para cubrir sus necesidades básicas. Esto es para mí una de las cosas más peligrosas. ¿Por qué? Porque extiende para mucha gente la ilusión de que no es necesario ajustarse a la nueva realidad. La pregunta es ¿por cuánto tiempo? Cuando ese subsidio por nada, por existir y por votar al político que más regalos promete, ya no alcance para comer. Y ese momento va a llegar, y pronto. Estos sectores son los que más van a sufrir. Toda esa gente a la que le habían dicho, no se preocupen, siga, no es necesario que hagan ustedes ningún esfuerzo, no hace falta, digamos, que se preparen. En general, no Para solamente nada, para algo, para digamos, nada. para la vida productiva. Y No hace para falta que se ocupen de sus hijos, que se de la preocupen por el salud. futuro, por su salud. Simplemente vótenme y van a estar bien. Esos van a ser los más perjudicados. Y yo me pregunto, a nosotros nos acusan de insensibles, ¿no? ¿Quién es el insensible entonces? O sea, nosotros que llevamos, ¿cuánto? Décadas tratando de advertirle a la gente que esto es insostenible. O el que promueve la dependencia de la gente de un sistema insostenible. Seguís enseñándole a la gente que no tiene nunca que hacerse responsable por nada, que todas las cosas van a venir, van a manar del cielo, van a caer, van a brotar de los suelos. Nunca se promueve el hecho de ahorrar, de no gastar de más, de preocuparse por mantenerse saludable, de preocuparse por tener la casa en condiciones. Eso no se promueve. La cosa es, siempre se emparcha desde arriba cuando las papas queman. A la larga tenés siempre gente que está nunca incentivada para hacerse cargo de nada. Y cuando hay un problema como este, que es encima mundial, ya tenés una gran cantidad de gente en esa situación. Bueno, si vos te fijas acá que se dan, bueno, justamente lo que acá se llama planes, que es ese subsidio por hacer nada, y olvídate de la pandemia, ibas antes a un lugar de estos, ya tenías filas de gente larguísimas, pero lo que yo, no sé si lo dije alguna vez en otro programa, pero lo que a mí me llamó la atención cuando una vez lo vi, fue con la tranquilidad y la normalidad, ¿no? La cara de rutina que había en esa gente. No es que vos veías gente cabizbaja, que bueno, estuvo buscando laburo, viste, le trabajo muchos años, y no consiguió, bueno, fue de última viste, con vergüenza. No, los veías tipo como que ese era el trabajo. Y bueno, hoy toca venir a cobrar y me voy con 10 chicos que también me pagan por eso. Repleto de nenes. Imagínate ahora la situación con la Sí, pandemia. por eso. Pero ¿quién es el Y culpable acá? encima, El y que los encima no bajan el gasto convenció, público. el que los convenció de que así es la cosa, así funciona el Mm. mundo. Simplemente hace esta fila y vas a recibir lo que necesitas. Protección de servicios esenciales, y pongámosle comillas a esto de servicios esenciales, ¿sí? Porque
A ver, ¿cuántos servicios son esenciales para que funcionen los supuestos servicios que el gobierno declaró esenciales? Les propongo un pequeño ejercicio. ¿Qué pasa si en un hospital se rompe un inodoro, digamos? ¿Es esencial? ¿Pasa a ser esencial de golpe la intervención de un plomero? Y si para llegar al hospital el plomero tiene que arreglar su coche, ¿pasa a ser esencial la actividad del mecánico? O sea, ¿quién decide estas cosas? Les cuento brevemente lo que me pasó el otro día. Fui a donar sangre. Fui con miedo a que me detuvieran por no tener la autorización correspondiente, porque a nadie se le ocurrió que había que pensar en algún salvoconducto para los donantes de sangre. ¿Qué me dijo el enfermero, el de hemoterapia? Me dijo que están en una situación muy delicada en este aspecto, porque la gente no puede acercarse a donar sangre. Aunque quiera, no puede. Hay muy poca sangre en los hospitales. Entonces estaban rezando porque no llegara un accidentado que necesitara transfusiones de glóbulos rojos, cosa que es bastante común en un gran hospital. Entonces yo me pregunto, si llega el accidentado y se muere por falta de sangre, ¿quién es el culpable? El neoliberalismo. El capitalismo. ¿Y cómo se registra esa muerte? ¿Que es causada por qué? ¿Por el coronavirus? Yo diría que yo lo pondría, digamos, en la lista de las víctimas de la incompetencia o la estupidez gubernamental, como ustedes prefieran. Otra medida, prohibición de despidos. Ninguna empresa, expliquémoslo, va a despedir trabajadores por placer. Bajo las circunstancias actuales, el dilema que están enfrentando las empresas no es despido a algunos trabajadores o bien los mantengo a todos y aguanto. El dilema es despido a algunos trabajadores o bien todos pierden su trabajo, sí, porque voy a la quiebra. En otras palabras, el gobierno está dejando a muchos empresarios sin la opción de conservar empleados, aun si quieren hacerlo, echando entonces leña al fuego así. Otro, descenso forzoso de la tasa de interés para deudas contraídas con tarjeta de crédito. Es decir, la tasa de interés pasaría a ser negativa en términos reales. Bueno, resultado muy simple. Si no es rentable el negocio, tarde o temprano las compañías que emiten esta tarjeta de crédito van a dejar de operar. Y recordemos que en momentos como este, para mucha gente la tarjeta de crédito es el único medio que les permite enfrentar gastos. O sea que se viene un desastre por ese lado también. Lo que vos decías antes, Mariano, emisión monetaria descontrolada. Por supuesto, esta es la única manera. ¿Qué otra manera? Un gobierno que no se puede endeudar afuera, que no se puede endeudar adentro tampoco, porque no existe el ahorro, no tiene una moneda en la que la gente quiera ahorrar. ¿Cuál es la alternativa? Subir impuestos no se puede, porque no hay nadie produciendo nada. Pero los mantienen, igual, no los suben, pero los mantienen. Sí. No, eso seguro. Entonces, el Ministerio de Turismo, imagínate el turismo que hay hoy, ¿no? El Ministerio de Turismo con todos sus empleaditos y todo, funciona a la perfección, todos cobran lo que tienen que cobrar. Ahí no hay ningún La problema. Secretaría de Deportes, fundamental hoy en día. Entonces, y las Olimpiadas tenés ahora para... Estamos condenados a una inflación creciente y en Argentina casi seguro a una hiperinflación. Y esto está pasando en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, está pasando en China, está pasando... Pero no en todos lados tenemos una situación como la que tenemos. No, lo de la hiperinflación yo creo que ya estaba garantizado antes de la pandemia. Seguro, lo que digo es la sobreimpresión de dinero. Sí. No, además la importancia, esto te da la pauta, ¿no? De la importancia de estar preparado, de la importancia del ahorro, como decía Mariano, ¿no? Porque estas cosas te pueden suceder. Entonces, si vos despilfarrás dinero en ministerios, secretarías, subsecretarías y bueno, gente que no hace nada y todo por un voto, ante una situación de estas no tenés ningún tipo de colchón y chau, es un suicidio. Y recordemos que la inflación fue lo que, en primer lugar, dejó a la gente sin capacidad de ahorro para enfrentar imprevistos como este. O sea, sí, aun si el gobierno es desastroso, pero la gente puede ahorrar, por lo menos tiene con qué pasar estos meses. Pero tampoco, a la gente también se le prohíbe ahorrar de una u otra manera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver el trueque? No solo se prohíbe, por un lado se prohíbe por la existencia de la inflación y además se trata de demonizar el ahorro. Sí, la gente
se fomenta el consumo, el Consumo y el hiperconsumismo. endeudamiento. Entonces, que la gente se endeude, que la gente compre con tarjeta de crédito, que la gente compre en cuotas a 1 año, 2 años, pero que siga comprando. Entonces, en ese caso la gente no aprende cómo alocar los recursos que tiene, en qué cosas innecesarias no gastar. Esas cosas, si no te las enseñan, si no te las fomentan de alguna manera, es difícil aprenderlas solo, ¿entendés? O sea, y desde el Estado y desde los medios se promueve el consumo, y el que ahorra es mal visto, ¿no? Entonces, eso es algo que en este momento, en esta situación de crisis económica más sanitaria, tiene una relevancia mucho mayor. Hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente, Mariana. Hay que llenarle la heladera. Sí, sí. Bueno, una posibilidad es que sí, todo estalle por los aires. Y creo que eso es inevitable ya a esta altura. Tarde o temprano vamos a volver a experimentar, digo volver porque acá en el 89 ya ocurrió. ¿Y qué es lo que viene después? Esto es lo que a mí me interesa. Una posibilidad es que vuelva al trueque y otra es que por fin veamos la adopción masiva de criptomonedas. Y ustedes se van a reír, pero yo estoy convencido de que si la gente ya harta de el dinero fiat se volcara masivamente al uso de criptomonedas, esta podría ser la última crisis económica o gran crisis económica de la historia. Pero bueno, dejemos eso para otro programa. Y como bien decía No tengas Leandro, dudas, Marcelo, no tengas dudas. No tengas dudas de que la gente se va a volcar. Ya se está mientras volcando. todas estas medidas son implementadas, los impuestos, todas esas regulaciones que ya antes de la pandemia ahogaban al sector productivo, se mantienen incólumes. Y el sector público, toda esa burocracia encargada de hacerle la vida imposible a lo que producen, sigue intacto. Ahí no hay cambios. A ver si se entiende. Le están pidiendo que pague impuestos a las mismas personas que están confinadas por la fuerza, a las mismas personas que tienen prohibido generar ingresos. Es algo así como pedirle a un tipo que toque la flauta mientras lo ahorcás. Pero el estatismo es una religión y mucha gente cree que eso es posible. Mucha gente cree en la magia. Ahora, en el siglo XXI. Y hay gente, ojo, también hay gente que cree, digamos, no cree en los poderes mágicos del Estado, salvo en situaciones excepcionales como esta, ¿sí? De golpe los adquiere. Ahí sí. La excepcionalidad le permite al Estado desafiar las leyes más elementales de la economía. El problema es que si uno tiene poderes mágicos, mucha gente cree que tiene poderes mágicos, sería visto como, bueno, como un ser abominable si no usara esos poderes mágicos. Por eso el presidente está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que el día de mañana no lo acusen de no haber usado esos poderes mágicos, de no haber hecho lo suficiente. Cualquier cosa salvo, como ya estamos viendo, sacarle la bota del cuello a la población productiva. Recordá que les dijo miserables a los empresarios. Claro. Y el que mantiene el gasto así, tal cual, y a la gente que no puede hacer un peso le sigue cobrando impuestos, esa gente es miserable. Esos son los miserables. Increíble. Así que la hiperactividad no es algo necesariamente bueno. Y ahora me estoy dirigiendo a Alberto. Con una propuesta. Fernández, presidente de Argentina. Sí. Si probás, digo yo, ¿no? Dejando un poquito a la gente en paz. Si dejás que interactúen de manera libre y voluntaria, para variar. Esa es mi humilde sugerencia. Esto es, si no querés que la pila de muertos por el estatismo termine haciéndole sombra a la pila de los muertos por el coronavirus. Señores, hasta aquí este programa. Espero que sigan bien, cuídense y nos escuchamos en una semana. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego.